Bienvenidos. Vamos a dar pase a la capacitación de lo que es trabajo en espacio confinado. Mi nombre es Valery Silva y voy a estar a cargo del desarrollo de la presente capacitación. Bien, como regla general, por favor, se va a solicitar que puedan mantener su cámara encendida, puedan identificar su nombre, bueno, y mantener su micrófono en silencio ante alguna participación. El temario que vamos a desarrollar el día de hoy en tema de espacios confinados, ¿no? Va a tener según las normas, conceptos de espacios confinados, ya que hay una variedad de características que vamos a tener en consideración, ¿no? ¿Qué tipo de espacio confinado? Los riesgos que se involucran en este proceso, ¿no? ¿Qué procedimientos se deberían aplicar y cómo debemos atender situaciones ante situaciones adversas, ¿no? Como incidentes o accidentes y consideradas acciones de emergencia? Bien, como objetivo es conocer los más básicos procedimientos para evitar, corregir o minimizar los riesgos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos el objetivo de entender cuáles son las características que puede tener un espacio confinado, ¿sí? Conocer qué acciones tomar ante ciertas presencias o situaciones adversas, conocer cómo nosotros identificar los procesos, ¿sí?, bajo los cuales vamos a realizar esta actividad y sobre todo pues tener las acciones de control bien aplicadas y a la vez acciones de respuesta si se requiere que nos puedan dar la viabilidad que requiere para asegurar la salud del trabajador. ¿Okay? Como base legal tenemos la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En esta ley nos indica cuáles son las responsabilidades de toda la organización, ¿sí? Aplicándose por grado jerárquico, como por ejemplo el del empleador o el gerente, que nos va a dar las facilidades para nosotros tener la facilidad de cumplimiento de, de nuestra función. ¿Qué significa? Nos va a brindar los recursos que nosotros necesitemos, ¿no? Dentro de esos recursos están la capacitación, el entrenamiento, la dotación de equipos, la dotación de materiales, ¿no? Los EPP, los equipos específicos, ¿ok? La organización, a través de la gerencia, va a disponer de hacer la entrega de todos estos recursos para que la funcionabilidad del trabajador se vea fluida y sin restricciones, ¿no? Y además, ¿qué responsabilidades nos da como trabajadores? Que toda esta dotación entregada por la organización, ¿no? Todo lo que mencioné, capacitación, entrenamiento, equipos, herramientas, le demos el uso correspondiente, ¿no? Que tengamos la obligación de cumplir con lo que la empresa propone, tanto en la implementación de recursos como el desarrollo de sus prácticas, ¿ok? La ley es muy estricta en ello y lo tipifica como tal para que nosotros tengamos como funcionalidad y cumplimiento de esa indicación. Luego tenemos la norma técnica en seguridad y la construcción, ¿no? Norma técnica en minería. Lo menciono, ¿por qué? Porque en muchos de los trabajos que nosotros vamos a desarrollar se asocian con estas industrias, ¿no? La industria de la construcción, la industria de la minería, el proceso industrial también, ¿no? Entonces vamos a tener normas referidas o asociadas a ello y se mencionan como tal, ¿ok? Naturalmente, bajo la característica de cada proceso van a existir algunos controles específicos y o especiales. ¿Okay? Luego tenemos OSHA 1910 en la subparte J, que nos habla del sector industrial, cómo se administra el tema de espacios confinados en los procesos industriales, ¿sí? Tenemos la 1926, la subparte AA, en el sector construcción, ¿sí? Ahora no olvidemos que OSHA no es una norma, no es una normativa legal nacional, sino es una norma extranjera, ¿sí? Pero es importante considerarla, ¿por qué? Porque nos va a servir como un referente para poder desarrollar nuestras prácticas con algunos sustentos técnicos adicionales que de repente no están incluidos en nuestra normativa nacional, pero que sí nos va a permitir tener pues alguna referencia, ¿no? Y también, asimismo tenemos la norma ANSI, que es otra norma internacional, ¿sí? Que nos dice cuáles son los requerimientos básicos mínimos requeridos en aspecto de seguridad para espacios confinados. Entonces, tenemos normas nacionales y normas internacionales que aplican para ese tipo de procesos y que pues nos van a ser de mucha utilidad para poder entender la administración de esta actividad
¿sí? Con la máxima condición de seguridad requerida. Es importante, como digo, por parte de la organización tener un programa de seguridad, ¿no? ¿Y qué consiste un plan de seguridad? Pues en tener un plan escrito, ¿no? Donde nos indique todo el tema de gestión que se puede aplicar al proceso, ¿no? Procedimientos, estándares, instructivos, ¿ok? Que le permita al trabajador tener lineamientos técnicos, ¿no? Tener lineamientos homologados por la empresa para que estos trabajos se hagan de manera segura. ¿Qué más nos dice el programa de seguridad? Que se debe cumplir un programa de inspecciones de todos los equipos y herramientas. No olvidemos que un espacio confinado es un trabajo específico, ¿no? Con un alto nivel de riesgo y por lo tanto este debe tener pues controles bien aplicados y estos controles se van a reflejar ¿en qué? En que sus equipos, herramientas y materiales cumplan con los requisitos mínimos necesarios, ¿ok? Y eso se hace a través de una inspección. ¿Qué más? Un programa de socialización de normas y reglamentaciones, ¿sí? Ya le decía que tenemos normas nacionales, normas internacionales, y la idea es que estas dos fusionen los alcances para que se homologue de alguna manera un buen protocolo de trabajo, ¿no? Y se cumpla pues con todas las especificaciones de seguridad requeridas, ¿ok? La reseña de los equipos, en este caso se refiere a las acreditaciones o las certificaciones que tiene cada equipo, ¿no? En este caso los equipos para trabajo en altura, ya que es posiblemente que en el espacio confinado requeramos uso de arnés, los equipos respiratorios, los equipos de medición, ¿sí? Entonces es importante que estos equipos con los que nosotros vamos a hacer mediciones, vamos a hacer alguna eh, verificación de datos, pues esté certificado, ¿no? A través de los controles que ha requerido, por ejemplo, calibraciones, ¿ok? Un programa completo de capacitación, como ya mencionaba, ¿no? Tiene, el trabajador que va a hacer actividades en espacio confinado tiene que estar entrenado, capacitado, evaluado y habilitado para esa labor. ¿Por qué hablo en estos cuatro términos? ¿Sí? Porque va a haber una capacitación como la presente ahora, ¿no? Donde se le va a dar los lineamientos que normalmente se deben aplicar en un trabajo de espacio confinado, ¿ok? Y esta capacitación pues va a tener una evaluación donde las personas van a tener que obtener una nota probatoria, ¿ok? Y con esta nota probatoria, la organización pues le va a brindar ya la calificación para que puedan trabajar en este tipo de actividades. Si alguien por casualidad no alcanza una nota probatoria, es decir, desconoce algunos conceptos, posiblemente tenga algunas restricciones para este tipo de actividades, ¿sí? Esto es un requerimiento legal que debemos entender que si no llegamos a cumplir con la nota mínima necesaria, pues podría haber restricciones, ya que estaríamos teniendo un nivel de vulnerabilidad tal vez por algún tema de desconocimiento, ¿no? Y un plan de emergencias que vendría a ser el plan de respuesta ante cualquier situación adversa, ¿no? No olvidemos que incluso en los trabajos más organizados, más planificados y más meticulosos, siempre pueden haber algunas fallas o alteraciones. Entonces, por lo tanto, se tiene que tener un plan de respuesta que nos permita atender de manera oportuna y segura, ¿no? La condición de la persona que puede presentar afectación. Entonces, es importante que para esto haya un plan de respuesta, ¿sí? Que además también homologue, pues, el tema de equipos y personal con calificación para ello, ¿no? Bien, habiendo hecho el presente preámbulo, empezaremos preguntando qué es un espacio confinado, ¿no? ¿Por qué decimos que es un espacio confinado? ¿Qué características debe tener? ¿Qué formas, qué diseño, qué restricciones puede existir para que se califique un espacio confinado? Pues para empezar, un espacio confinado va a tener ciertas características, como mencionaba, ¿no? Tal vez no es lo suficientemente grande como para que una persona o más puedan estar dentro de ella, ¿no? Y si lo están, van a estar bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, puede ser una cabina de un motor, ¿no? A veces nos toca dar mantenimiento a los generadores eléctricos, son taburetes grandes, sin embargo, muchas veces es muy reducido el espacio o muy limitado, ¿ok? Ese ya le da una característica de espacio confinado. O como también puede ser una subestación subterránea, ¿ok? Pero que bajo conceptos naturales no tiene ciertas condiciones de facilidad, ¿no? Por ejemplo, ventilación, iluminación o algunos aspectos de repente que restrinjan
considerarlo un área común, entonces va a tener la calificación de espacio confinado. ¿Ok? ¿Qué otra condición voy a encontrar para que se considere espacio confinado? Que tenga una entrada o salida limitada o restringida. ¿Ok? Esto tiene varias connotaciones. Puede ser una escotilla demasiado angosta, donde apenas me permite ingresar, ¿no? Una sola persona por vez, con materiales muy restringidos. ¿Qué quiere decir? No puedo llevar más materiales adosados a mi cuerpo, sino a través de una mochila de portaherramientas, ¿ok? O que esta entrada no tenga, digamos, los accesos correspondientes, ¿no? De repente una escalera con barandillas, de repente una escalera con pasamanos, ¿no? O de repente requiera yo acondicionar una escalera portátil externa. Entonces, esas condiciones van a ser consideradas también para catalogarlo como un espacio confinado, porque no es una salida común, ¿no? No es como que yo accedo de un nivel a otro en mi hogar a través de una escalera con barandillas, con piso antideslizante, etcétera, ¿no? En un trabajo, un área de trabajo no tiene muchas veces características de ese tipo, ¿no? Y como les decía inicialmente, que posiblemente el área no esté designada, no esté diseñada para que una persona pueda mantenerse por mucho tiempo, ¿no? Ahora, a esto, además les puedo sumar otras características, como la presencia de animales ponzoñosos, ¿no? Pueden haber serpientes, pueden haber arañas, pueden haber alacranes, pueden haber murciélagos, ¿ok? ¿Qué otra cosa más? La presencia de algunos materiales inflamables, ¿no? O productos inflamables, gases, vapores, líquidos inflamables o explosivos. También lo convierte en un espacio confinado, ¿ok? ¿Qué otro tema más? ¿No? El tema de tener algunas restricciones como instalaciones, ¿sí? Que también condicionan a un aspecto de seguridad, ¿ok? También lo convierte en un espacio confinado, ¿no? Por ejemplo, una subestación eléctrica con bandejas llevando cables eléctricos, ¿ok? Eso condiciona también a que el espacio se reduzca, se limite y se convierte en un espacio confinado. Entonces, como vemos, la característica de espacio confinado es múltiple, ¿sí? Teniendo como algunos relevantes 3 o 4 principios, y nos dice que debe cumplirse las 3 características, ¿no? Esto no dice OSHA, para considerar que es un espacio confinado, ¿ok? Entonces, insisto, se habla del espacio, se habla del acceso, se habla del ingreso, ¿no? A esto, como le digo, puedo sumar el tema de iluminación, el tema de ventilación, el tema del ambiente o atmósfera que se ha generado en ese espacio. Entonces son elementos que debo yo tomar en cuenta para darle una característica definida como espacio confinado y a la vez catalogarlo también en un nivel de criticidad. Dentro del espacio confinado vamos a tener múltiples actores, múltiples intervinientes, ¿no? Y van a designarse de la siguiente manera. Vamos a tener al personal ingresante, que en este caso es una persona que va a realizar la actividad dentro de ella, ¿no? Ya habíamos dicho que para que un personal considere habilitado para espacio confinado, tiene que estar capacitado, entrenado y aprobado en este tipo de prácticas, ¿ok? Entonces, la persona ingresante será aquella que cumple con estos requisitos, ¿no? Y que a través de algunas evaluaciones, tanto técnicas, psicológicas y médicas incluso, de salud, ¿no? Permitan, pues, habilitarlo para este tipo de actividades, ¿ok? A la par de lo que es el personal ingresante, también se va a considerar el vigía de espacio confinado, ¿no? En este caso, el vigía de espacio confinado es un trabajador, no se especifica la jerarquía, puede ser ayudante, puede ser oficial, puede ser operario, puede tener otro cargo, ¿no? Pero que va a tener la responsabilidad de estar permanentemente en el ingreso del espacio de trabajo, ¿no? En el ingreso al espacio confinado. ¿Cuál va a ser su función? Uno, llevar el control del ingreso y salida del personal, ¿sí? A través de un registro, validará quiénes ingresan, quiénes salen y cuánto tiempo de duración han tenido dentro de él, ¿no? ¿Por qué? Porque si un espacio confinado, bajo características de evaluación, determina que tiene un nivel de criticidad medio o alto, va a poner parámetros de tiempo para que la persona pueda permanecer en ella. Por ejemplo, puede permanecerse 5, 10, 15 minutos, ¿ok? Si es de cierto nivel de criticidad. Pero si no tiene ese nivel de criticidad, puede permanecer por mucho más tiempo. Pero ¿qué va a hacer el vigía? Justamente va, a través del análisis que hagan, tomar toda la información requerida y va a hacer que se cumplan los tiempos, ¿no? Es decir, si la condición de estar en ese espacio confinado no debe ser mayor a 10 minutos, a los 9 minutos y medio
Él va a estar alertando a la persona para que se disponga a salir, ¿no? Se tome el tiempo de descanso correspondiente y pueda volver a ingresar en un lapso de tiempo. Pero esto va a ser producto, pues, de una evaluación, ¿no? Y cómo lo determinen tanto el área de seguridad como el área operativa. Esto se va a reflejar, como digo, a través de qué? De las mediciones que se hagan en este espacio confinado. Hay espacios confinados que según sus características requieren permiso y otros no, ¿ok? En realidad lo ideal es que todos los espacios confinados tengan un permiso. ¿Por qué? Porque todos tienen que pasar por un proceso de evaluación. ¿Qué significa? Primero, revisión del ambiente. Vuelvo a repetir qué características tiene, ¿no? La presencia de algunos insectos, animales, algunos elementos contaminantes, etc. ¿Qué más? La presencia de posibles condiciones de peligro mecánico, ¿no? De repente elementos en movimiento, motores, etcétera, ¿ok? Entonces, van a requerir permiso ya con un nivel ya enfocado en el tema de criticidad, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se requiere que un equipo confinado obligatoriamente tenga un permiso? Cuando esta área contiene una atmósfera peligrosa, ¿no? Y ya hemos mencionado que la atmósfera peligrosa va a ser considerada por varios motivos. Falta de oxígeno, quiere decir que el oxígeno está por debajo del promedio, que es 19.5% de oxígeno en el ambiente, ¿ok? Si está por debajo de eso, es un espacio confinado que obligatoriamente requiere un permiso. ¿Por qué? Porque se tienen que acondicionar ciertos requisitos, ¿ok? Y este caso es una atmósfera pobre en oxígeno. ¿Qué más? Cuando de repente tiene mucho oxígeno, es una atmósfera enriquecida, y demasiado oxígeno por encima de los valores de 23.5%, pues va a hacer que esta atmósfera se vuelva explosiva, ¿no? Y se vuelva muy nociva a la interacción de algunos equipos, materiales o herramientas que se puedan usar, ¿sí? ¿Qué más? La presencia de algunos elementos o gases contaminantes, ¿ok? No olvidemos que muchas veces subestimamos el hecho, ¿no? Voy a dar mantenimiento a un buzón por donde pasan cableados eléctricos o cableados de telefonía, que en este caso no desprenden ningún tipo de vapor o gases orgánicos, ¿sí? O gases tóxicos. Sin embargo, pues de repente por ahí un roedor o un ave se metió en el espacio y se murió. La descomposición de este animalillo, pues va a resultar que va a generar algunos gases, ¿no? Como el metano o el pentano o gases que puedan ser inflamables, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que tener bastante cuidado. Tiene una configuración interna que podría golpear, atrapar o asfixiar a un entrante, ¿no? Como le decía, pueden haber elementos móviles, ¿no? Que pueden generar restricción al personal. De repente, algún elemento asociado a un motor, algún elemento a un elemento móvil desplazante, ¿ok? Entonces se tiene que tener eso también en consideración. Y cuando existe cualquier otro riesgo reconocido contra la seguridad o salud, ¿no? Ya les mencionaba, presencia de algunos animales, presencia de algunos, digamos, fallas en la estructura, ¿ok? También puede ser considerado un permiso requerido. No olvidemos que tenemos espacios confinados locativos, ¿no? Y espacios confinados de instalación. Los locativos son los que vienen con trabajos dinámicos, ¿no? Por ejemplo, las excavaciones profundas. Es un espacio confinado que requiere permiso haber erosionado el suelo, ¿sí? Y por la profundidad tal vez en referencia al nivel de piso. Mientras que los locales son aquellos que son instalaciones que existen ahí, pero que se van a asociar con algunas interferencias ajenas, ¿no? A su espacio regularmente. Entonces, ¿qué será el permiso de trabajo? Pues es el documento que requiere, o mejor dicho, la actividad que requiere una autorización, ¿no? Es aquella que considera el permiso para este tipo de actividades, dice. La autorización de espacios confinados tiene validez solamente por un turno de trabajo, ¿ok? Yo hago un espacio confinado solamente por una jornada, y la jornada por lo general es de 8 horas, ¿sí? Casos excepcionales muy específicos podrían superar esa hora hasta un máximo de 10, ¿ok? Pero después de esas horas transcurridas, el espacio confinado ya deja de ser habilitado. Tendría que generarse una nueva evaluación, ¿no? ¿Y por qué? Porque no olvidemos que entre turno y turno hay ciertas características. Trabajar de día significa trabajar con buena luz, con buena iluminación, ¿no? Y con ciertas facilidades, mientras que trabajar en el segundo turno, que sería el horario nocturno, después de 10 horas, por ejemplo, las facilidades cambian, ¿no? Ya hay menos iluminación, eh,
el tema de la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo paso, como dice, si es necesario generar una nueva autorización, si el trabajo continúa en el siguiente turno, ¿ok? Entonces tendría yo que generar una nueva evaluación, un nuevo análisis y un nuevo permiso de trabajo con las características propias del momento en que se va a ejecutar la actividad, ¿no? Ahora, cuando se realiza un espacio confinado, un permiso de espacio confinado, esto obliga a que uno de los formatos, porque van a ser copias, ¿no? Permanezca en el área de manera permanente y la otra copia sea llevada por el supervisor de seguridad, ¿no? A los ambientes donde se administran los documentos de gestión, ya que esta copia deberá quedar archivada, ¿no? Por un espacio de tiempo, por la actividad que se realiza en este tipo de características, ¿ok? Como le decía, estos espacios confinados son permisos de trabajo que aplican para el ingreso al espacio. Sin embargo, eso no quita que se relacionen otros permisos, ¿no? Por la presencia de interferencias. Y cuando digo la presencia de interferencias, me refiero a la presencia de algunas instalaciones paralelas, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, los buzones por donde pasan cables de comunicación o cableados eléctricos, ¿ok? Cuando hablamos de cable de comunicación es muy probable que sea fibra óptica y es muy sensible, entonces yo debo hacer un permiso de trabajo especial para ello, ¿no? Luego tengo el trabajo con energías eléctricas. En este caso debería sumarle el protocolo de bloqueo y etiquetado, el LOTO. ¿Por qué? Porque yo debo trabajar en un espacio confinado con energía peligrosa cero, ¿no? Lo cual significaría anular la fuente de alimentación de este cableado eléctrico, ¿no? Eh, Imagínense, un espacio confinado más energía eléctrica viva, pues es una bomba de tiempo, ¿no? Esto asociado a que además cabe la posibilidad que existan gases o vapores inflamables y pues naturalmente la condición se vuelve totalmente crítica, ¿ok? Entonces, como le decía, un espacio confinado no solamente requiere un permiso como tal, solamente, sino también puede asociarse a otros permisos, como permiso de excavación, permiso de altura, permiso de trabajo en caliente, ¿ok? Y se deben, pues, tomar todas las consideraciones necesarias. Entonces, bajo este concepto, un trabajo en espacio confinado me requiere como mínimo tres documentos, ¿ok? Tres documentos. Uno, el ATS. Dos, el permiso para espacio confinado. Y tres, el permiso específico a la tarea que yo vaya a realizar. ¿Ok? Entonces, mínimo deben existir tres documentos o, y a esto incluso le puedo sumar como una condición obligatoria el tema de los checklists y los reportes de monitoreo, ¿no? Eh, el checklist de herramientas, el checklist de equipos, que es el otro documento requerido también para este tipo de actividades de manera condicional, ¿no? Y el reporte de monitoreos. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un monitoreo previo a la actividad, ¿ok? Y este monitoreo pues nos va a dar resultados en el cual nosotros debemos registrarlos. ¿Por qué? Porque si el monitoreo no nos arroja ninguna condición crítica, pues tendríamos para trabajar sin problema las horas necesarias en ese espacio. Pero ¿qué pasa si se notan bajos niveles de oxígeno o la presencia de algunos materiales tóxicos e inflamables? Pues naturalmente voy a aplicar medidas de control, pero también voy a establecer estas características dentro del permiso, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos siempre esa condición de trabajo, esa evaluación, ¿ok? Y cuando yo tenga un permiso de espacio confinado, pues voy a hacerlo evidenciable a través de las informaciones que yo ponga en el ingreso, ¿no? En este caso, las etiquetas, los stickers, el material administrativo, ¿ok? En este caso, tengo dos tipos de tarjeta, ¿no? Uno que dice peligro, no requiere permiso de espacio confinado, ¿no? Y el personal está autorizado a ingresar, que es el de la derecha, y el de la izquierda que dice solamente se requiere permitir el espacio de trabajadores autorizados, ¿no? Los demás no ingresan. Solo personal habilitado para esta actividad, los demás no ingresan, ¿no? Y dice se requiere permiso para espacio confinado por prohibida la entrada, ¿no? Mientras que en el otro documento, el de la derecha, no pone restricciones, ¿ok? Solamente advierte de que hay ciertas características que se deben considerar, ¿no? De repente la iluminación, de repente llevar una linterna, ya sea portátil, de cabeza, etcétera. Entonces, un permiso de espacio confinado me va a tener que decir por qué es habilitado y por qué no es de libre tránsito, sino que tiene que ser a través de un permiso por las características que evidencie su condición o espacio de trabajo.
¿Cuáles son los principios fundamentales? Pues se basa en la siguiente pregunta, ¿no? Que son básicas, elementales. ¿Qué hay en el espacio confinado? Por lo general, como le mencionaba, pueden haber vapores inflamables, gases inflamables, elementos móviles, eh, pueden haber animales, pueden haber una serie de elementos o aspectos que no pueden ser adversos, ¿no? Entonces, es importante siempre que nosotros hagamos esta pregunta y sepamos a qué nos vamos a enfrentar. ¿Cómo controlo lo que hay en el espacio confinado? Pues van a haber una serie de métodos, ¿no? No olvidemos que nosotros tenemos una jerarquía de control, que más adelante la vamos a ver, pero igual le doy un avance, ¿no? Cuando existe una jerarquía de control, yo puedo aplicar 5 etapas de control o 5 procesos, ¿no? La eliminación, la sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y el EPP. Sin embargo, para el tema de espacio confinado, el tema de eliminación, ¿sí? El tema de sustitución van a ser muy limitados como acción. Más se van a aplicar controles de ingeniería, ¿sí? Controles administrativos y el EPP, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de control de ingeniería, vamos a hablar de repente de una manga inyectora, una manga extractora, ¿no? De equipos de iluminación, etcétera. Cuando hablo de controles administrativos, me refiero a la señalización, a la capacitación, al entrenamiento que va a llevar la persona, es un control administrativo, ¿ok? Y por último, el EPP, ¿no? Llámese los respiradores, la cuerda, los arnés, equipos que se requieran de manera específica para este tipo de trabajo. Y también debo hacerme la última pregunta. ¿Y si me pasa algo, cómo me sacan de ahí? Pues como les decía, un procedimiento de trabajos en espacio confinado está obligado a tener un plan de respuesta, ¿no? Un plan que le permita a la persona asociada al trabajo y a la persona vinculada al control, en este caso al vigía, ¿no? Saber cómo actuar en situaciones adversas y con qué recursos contar para poder dar solvencia de atención a, a una desviación o una falla operacional, ¿no? En este caso un incidente o un accidente. Entonces, basado en ello, ¿no? Yo voy a otra vez enumerar mis principios fundamentales, ¿ok? Que hay en el espacio confinado, ya lo habíamos mencionado, o mejor preguntamos, ¿qué hay en el espacio confinado? ¿Ok? Siempre hay esa connotación de cómo está y qué hay, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, van a haber un montón de elementos. Es más, se nos ha presentado en alguna ocasión que hemos tenido trabajos en espacios confinados y al ingresar en la medición inicial no había ninguna presencia de vapores tóxicos, de atmósferas inadecuadas, inseguras, ¿no? Llámese explosivas, tóxicas, venenosas, etcétera. Sin embargo, se encontraron placas de suelo, material acopiado, en este caso barro, ¿no? Que al escarbarlo justamente como parte de la limpieza, pues liberan, ¿no? Algunos vapores concentrados y sí se vuelve tóxico. Entonces es importante siempre que la- el monitoreo de estos espacios confinados se dé de manera regular e incluso permanente si se requiere, de acuerdo a las características de las condiciones del área de trabajo, ¿no? Entonces, una vez más, la pregunta es: ¿qué hay en el espacio confinado? Pues esta pregunta nos permitirá determinar qué riesgos enfrentará el entrante, ¿no? En este caso, ¿qué vemos aquí? Pues vemos un ducto, como un pozo, ¿no? Donde ya de cajón, como se dice vulgarmente, se observa pues que hay un gran desnivel, ¿no? Una excavación profunda, ¿ok? Ese es el primer riesgo, la caída, ¿no? Donde el trabajador tiene que llevar todo un sistema de ascenso y descenso, ¿no? Su arnés, su linterna, ¿no? Y detalles que le permitan, pues, mantenerse en ese espacio por la cantidad de tiempo requerido realizando alguna actividad, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, cuando realicemos un trabajo en espacio confinado, a través de la supervisión, hagamos una verificación previa de todos los ambientes donde trabajaremos para poder determinar qué recursos vamos a requerir, ¿no? Entonces, es importante siempre que nosotros, cuando vayamos a enfrentar este tipo de situaciones, nos hagamos esta pregunta, ¿no? Y en la respuesta vamos a encontrar justamente las posibles alternativas para controlar esas exposiciones, ¿ok? Cuando yo ingreso a un espacio confinado, como decía, voy a tener que hacer monitoreos, ¿no? Y estos monitoreos los voy a hacer con equipos electrónicos que me permitan, pues, dar validación de la cantidad de productos, se puede decir, ¿no? Vapor, productos gaseosos, ¿no? Se encuentran en la atmósfera, ¿ok?
¿Y cómo se miden estos productos o estos elementos o estas concentraciones? Se miden en partículas por millón. ¿Qué significa? Y aquí nos grafica justamente esta imagen, que ese cubo gigante que se ve ahí, yo lo voy a dividir entre 1.000.000, ¿ok? Y por cada cuadrito que sea descompuesto de este elemento gigante, pues voy a considerar que es un porcentaje de un total, ¿no? Y se dice que es una unidad por cada millón de espacios. Entonces, así es como se mide la lectura de un espacio confinado. N partículas por millón, ¿no? En este caso, es la forma como se denota esta característica, ¿ok? Y dice así: unidad de medida para conocer la concentración de una sustancia. Indica la cantidad de unidades que hay por cada millón de unidades del conjunto, ¿no? Similar al porcentaje, dice, de hecho su equivalente sería de 1.000.000 o 10.000 partículas, ¿no? 10.000 partículas por millón divididas entre, que representan el 1%, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Este bloque yo lo divido en 10.000 partes, ¿ok? Y cada parte significa un porcentual, ¿no? ¿Ok? Puede determinar un rango de tolerancia. Entonces yo diré que para algunos gases, para algunos vapores, para algunas sustancias, voy a dar tolerancia, ¿no? Que puede ser hasta el 2, 3, 4 o 5%, dependiendo la nocividad de este producto, ¿no? Entonces, no es que la presencia de vapores hace que esta condición sea crítica, no, tiene que haber un valor evaluable, ¿no? Un valor objetivamente evaluable y que me diga cuántas partículas por millón o qué porcentaje del espacio confinado está contaminado, ¿no? Para determinar si es hábil o inhábil para los trabajos, ¿no? Si está habilitado o inhabilitado. Cuando nosotros trabajemos en este tipo de espacios, vamos a encontrar una serie de características, ¿no? Una de ellas va a ser las atmósferas tóxicas. Y ya les mencionaba que las atmósferas tóxicas van a ser aquellas, pues, que presenten algunos gases nocivos, ¿no? Gases tóxicos, como gas metano, el propano, ¿no? Que además de ser inflamables, también desplazan el oxígeno, pues, y hacen que esta atmósfera se vuelva poco respirable, ¿no? O en todo caso, pues, la presencia de humos o vapores, ya sean externos o internos, también que condicionan el tema de la respirabilidad dentro de ese ambiente. Entonces, los límites van a ser distintos, ¿no? Porque no todos, como le digo, tienen la misma reacción en nuestro organismo. Por ejemplo, el boro me dice que representa el 0,1% de partícula por millón, ¿no? Si en caso lo detecto en mi evaluación de medición de gases, ¿ok? Mientras que el cloroformo representa 2 partículas por millón, es decir, 100 veces más, o perdón, 10 veces más de lo que es el bromo, ¿no? Cuando me refiero a porcentajes, ya que el otro es 0,1 y el otro es 2%. Entonces tengo que multiplicar esa cantidad de existencia por el valor para que me dé justamente este alcance, ¿no? Entonces el cloroformo, como vemos, es altamente tóxico. El etanol representa 1.000 partículas por millón, significa que es mucho más tóxico. ¿Y por qué? Porque es un producto más volátil, ¿ok? Al ser más volátil, digamos, se dispersa más por el ambiente y pues naturalmente va a encontrar una mayor presencia, ¿no? Y por lo tanto también una mayor gravedad, ¿no? En caso se inhale, ¿ok? ¿Y cuáles son las rutas de ingreso al cuerpo humano? Pues pueden ser a través de inhalación, de inyección, de absorción o de ingestión o inyección también, ¿no? Entonces son 4 las formas como yo puedo hacer que estas atmósferas ingresen a mi cuerpo. Imagínense que estoy en un espacio confinado y suele pasar, ¿no? Y me da hambre y tengo por ahí mi lonchera y saco mi hamburguesa y comienzo a comerla. Sin querer estoy haciendo tal vez la ingestión, ¿no? E inhalación de la sustancia tóxica. ¿Por qué? Porque seguro que mi mano va a estar contaminada y seguro que además el ambiente propiamente ya está cargado, ¿no? Entonces yo estaría haciendo la ingesta de los elementos tóxicos que se encuentran en el ambiente, ¿ok? ¿Y qué me va a dar como consecuencia? Pues algún cólico agudo, ¿no? Alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad acumulativa, ¿ok? Entonces va a tener distintas eh, niveles, digamos, de criticidad, ¿no? Que van desde aguda o hasta acumulativa, ¿ok? La aguda es cuando me presenta un cólico inmediato y pues al tratamiento lo supero.
Mientras que la crónica es aquella que ya se vuelve ya rutinaria en mi día a día, ¿no? Se vuelve ya, digamos, asociada a a mi integridad física. Tiene mayor criticidad. Y la acumulativa igualmente, ¿no? Porque, digamos, van a haber valores que no van a desaparecer y muy por el contrario se van a incrementar por el grado de exposición que yo tenga. ¿Ok? Dentro de esta evaluación, como les decía, también vamos a encontrar otros niveles de valores, los cuales vamos a explicar, ¿no? En este caso nos habla de los niveles OEL. ¿Qué significa OEL? Occupational Exposure Limit, ¿no? En este caso, límite de exposición ocupacional. ¿Qué significa? Los límites máximos a los cuales yo estoy, digamos, permisible de poder trabajar, ¿no? ¿Cuáles son los límites a los cuales yo puedo trabajar? ¿A qué porcentajes de niveles de presencia de estas atmósferas pueden ser hábiles mis espacios de trabajo? ¿Ok? Entonces dice, es el nivel de exposición o concentración en el aire, ¿no? Que OSHA permite y regula para proteger a los empleados. La exposición bajo nivel puede ser peligrosa, ¿ok? Entonces quiere decir, vamos a poner otra vez, que yo encuentre el 2% de bromo, pues naturalmente va a estar por encima de los niveles aceptables. Ese está fuera de lo que sería el OEL, ¿no? Fuera del límite de exposición ocupacional. Estaría excedido. Entonces no podría ingresar, a menos que haga algún control de ingeniería, ¿no? Y justamente lo que le mencionaba, mi nivel jerárquico me va a condicionar solamente a hacer el uso de control de ingeniería y administrativo, ¿no? Y por último el EPP para este tipo de actividades. Luego tenemos los límites PEL, ¿no? Que es el límite de exposición permitida. En este caso, es el límite al cual yo puedo trabajar, ¿no? Valores más, valores menos, que debo considerar siempre del grado de exposición al cual voy a estar sometido. Dice, se refiere a las normas de salud relacionadas con la exposición a gases, vapores, humos, polvos, fibras y nieblas. El ruido y la radiación requieren una explicación adicional, ¿ok? Entonces, como ven, acá hay diferencia, ¿no? Cuando los primeros habla de vapores, gases, humo, polvo y fibras, se refiere al tema de cómo éste ingresa en nuestro organismo, ¿no? Ya sea a través de la piel, a través de la respiración, a través de la ingesta. Y por esa interacción directa, pues se vuelve altamente nocivo. Mientras que el ruido, si bien es cierto, también es dañino, pues no va a generar el impacto mediático que sí generan las otras elementos químicos o composiciones químicas gaseosas existentes, ¿no? Asimismo, la radiación, digamos una exposición al calor, a la radiación solar, seguro que sí me va a causar una quemadura de primero, en el peor de los casos, segundo grado, ¿no? Muy ocasionalmente. Sin embargo, una respiración de vapores tóxicos o vapores venenosos, pues me va a tener una reacción inmediata que puede ser hasta la muerte, ¿no? Como dice, estas normas limitan la cantidad o la concentración de material, llámese químico, ruido o radiación, ¿no? Y que puede estar presente en el sitio de trabajo, la concentración máxima de una sustancia química en el aire. No olvidemos que la presencia de vapores orgánicos, humos, etcétera, además de traer un nivel de criticidad por su composición, también nos trae otro peligro, que es el desplazamiento del oxígeno, ¿no? Lo cual nos hace más complicado el trabajo. ¿Ok? Luego tenemos el término REL, ¿no? Que significa valor límite recomendado, ¿ok? Es otro nivel que también vamos a poder establecer a través de qué, de nuestro equipo de medición, ¿no? Y esto, ¿quién nos da esta referencia? Nos lo da la autoridad NIOSH, ¿no? Que es la entidad americana que se encarga justamente de entender los valores de exposición a los cuales podemos estar sometidos, ¿no? Para tener un trabajo seguro o para generar una restricción por el nivel de exposición al cual vamos a estar sometidos, ¿no? Dice, son niveles en opinión de las autoridades como NIOS, ¿no? Serían protectores de la seguridad y la salud por una vida de trabajar si son usados en combinación con los controles de ingeniería, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo ya estoy aplicando controles, yo ya estoy aplicando medidas de restricción al tema de inhalación o de alimentación, de ingesta de estos productos, ¿no? Y nadie me va a decir si estos controles están dentro de los valores permitidos, ¿no? De repente un respirador con un tipo de filtro, de repente algún otro control de ingeniería, ¿ok? Y nadie me va a decir si los niveles a los que lo he reducido son aceptables o no. Y luego tenemos los valores límites permisibles, ¿no?
que son niveles de contaminación establecidos por la atmósfera de higienistas industriales gubernamentales, es otra organización, ¿no? En que se cree que los empleados pueden estar expuestos con adversos efectos a la salud, ¿no? ¿Qué significa? Hay enfermedades que se van a presentar de manera muy rauda, muy inmediata, ¿no? Como una intoxicación, por ejemplo, pero hay enfermedades que no tienen ese mismo impacto de manera inmediata, pero que sí son acumulativos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, respirar el plomo. En un mediano o largo plazo, pues vas a tener problemas respiratorios, ¿no? Porque no sabemos que el plomo es un metal pesado que además obstruye vías respiratorias, genera intromisión en nuestro torrente sanguíneo, pues y puede generar enfermedades cancerígenas. Entonces, esto se enfoca justamente en este tipo de características. ¿Ok? Luego tenemos el TBAA, que es la concentración por medio que no debe exceder. En este caso ya hablamos de otros valores, ¿no? Es la cantidad media de exposición del empleado por un periodo de tiempo de 8 horas, basadas en las medidas químicas cerca del trabajador. ¿Sí? Les decía que el vigía va a controlar justamente la presencia del trabajador dentro del espacio confinado, ¿no? Y este término TBAA dice que va a establecer tiempos promedio, ¿no? De repente va a decir, el trabajador ingresará al espacio confinado con una escafandra de aire asistido, pero no podrá estar más de 15 minutos, ¿ok? Entonces, el vigía se encargará de entender esta información brindada por la evaluación de la atmósfera explosiva, de la atmósfera de espacio confinado, ¿no? Para que sea el cumplimiento de tiempo recomendado. El nivel medido alguna vez se podrá ser mayor que el valor TBAA con tal de que la cantidad media se quede bajo el nivel o bajo del valor, dice, ¿no? De todas maneras, como digo, los tiempos tienen que ser los máximos prudentes y no especulativamente mayores, ¿no? Luego tenemos el shorter, ¿no? O el límite de exposición de corto tiempo, donde va a ser menor, ¿no? Y justamente acá están los tiempos que le decía, ¿no? Este nivel no debe superar la exposición de un trabajador por un periodo de tiempo 15 minutos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? El trabajador no puede estar más de 15 minutos, pero ojo, no significa que está 15 minutos, sale, toma aire y regresa, no. Así como está expuesto a un espacio confinado por un tiempo prudente, también tendrá que estar en un espacio ventilado por un tiempo prudente, ¿no? Es decir, 15 dentro del espacio y 15 afuera del espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque la presencia continua o la ausencia corta de ese espacio contaminante, pues puede ser bastante peligroso, ¿no? Entonces dice, cuando hay un still, que es una de las terminologías, ¿no? La exposición nunca deberá sobrepasar el límite indicado y el valor medio de 8 horas, ¿ok? Estos términos son, digamos, poco comunes para las personas en tema de conocimiento, pero estos se obtienen de las mediciones que se hacen con los equipos para medir atmósfera, ¿no? En este caso los medidores de gases, también conocidos, ¿ok? Entonces, de ahí vamos a sacar esta información y la empresa, a través de su análisis de seguridad, va a tener una tablita con valores, ¿no? Donde diga si el TBAA supera el 2%, pues no se ingresa, ¿no? Entonces, yo solamente hago la lectura de mi equipo y lo comparo con los valores que la empresa ha establecido para poder permanecer en ella, ¿no? Aquí tenemos el IDLH, que es el peligro inmediato para la salud, ¿sí? Entonces, como le digo, estos términos nosotros vamos a encontrarlos en la lectura de nuestro equipo y vamos a tener que interpretarlo y asociarlos con las medidas establecidas dentro de nuestra condición de trabajo, ¿no? ¿Ok? Tenemos el sailing, concentración que nunca se debe exceder, ¿sí? Y vuelvo a repetir, valores, números, términos calculables, ¿no? Que a través de una tablita, a través de una línea de control, me va a decir si están dentro de lo aprobado o no se puede ejecutar actividad con esa condición, ¿no? Ahora, además de tener los equipos de medición, también existen los aplicativos, ¿no? Hoy en día, pues, la tecnología nos ayuda mucho. En este caso, los celulares nos permite, pues, a través de aplicativos, de repente, poner los valores que arroja la medición y este nos va a decir si están dentro de los parámetros aceptables, ¿no? No todas las empresas tienen esta tabla de valores. Entonces, a través de esta aplicación, que muchas veces viene asociada a NIOSH, a OSHA o a ANSI, me permite pues saber si estoy dentro de lo apropiado, ¿no? Ingreso los datos y esto me va a ayudar mucho.
pero no significa que es una regla obligatoria, ¿ok? Entonces, insisto, hoy día la tecnología es una buena herramienta, ¿no? Que se complementa para poder hacer lectura de ello, ¿ok? Pero es importante que, lejos de confiar en este tipo de tecnología, ¿sí? No hagamos los controles respectivos, ¿no? No olvidemos que un espacio confinado no solamente se trata de atmósfera, sino también se trata del ambiente. Entonces, se van interactuando o se van sumando otros factores que también pueden ser relevantes en el tema de peligro dentro del espacio de trabajo, ¿no? Y también tenemos, pues, la famosa guía GRE, que es la guía justamente naranja, el libro naranja, ¿no? Que nos permite entender a través de la lectura qué interpretación se da a cada valor evidenciado, ¿no? Y este nos va a decir si el área es realmente crítica, ¿no? Y dice Hazmat Reference and Emergency Response Guide, ¿no? O Guide. ¿Qué significa? Guía de responsabilidades, ¿no? En referencia a áreas peligrosas, ¿no? O emergencias, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que tener claro, insisto, todos estos valores y todos estos indicativos para poder actuar. Ahora, no todos estamos entrenados y capacitados para esto, pero definitivamente, pues los líderes, en este caso tanto de seguridad como de producción, sí deberán tener claro la interpretación de ello, ¿sí? Ya que no estamos hablando de personas comunes, sino son personas calificadas que deben haber conocido e interpretado este tipo de información, ¿ok? Entonces, con esto hemos terminado la primera etapa o el primer módulo de la capacitación, ¿sí? Me despido y próximo estamos pasando al segundo módulo.